a nivel de cálculo actuarial, vamos a decirlo así, para que tengan una idea, una referencia de cómo es que estos se llegan a calcular aplicando cada una de las fórmulas aprendidas hasta ahora y las que se van a tocar el día de hoy, para ver cuánto de seguro o cuánto tendría que pagar en este caso el asegurado para poder recibir, como les dije la clase pasada, en el futuro un asegurado puede recibir o una indemnización o una serie de pagos periódicos que se le denomina rentas periódicas. Ahora no vamos a calcular el valor actual ni de la indemnización ni de las rentas periódicas. No, lo que vamos a calcular ahora es el valor de la prima neta que va a pagar el asegurado. O sea, el pago en sí que va a hacer, y en este caso es un pago que lo va a hacer de forma periódica, para tener una idea de que cuánto tendría que pagar el asegurado, no por única vez, no, sino ahora por una serie de periodos. O sea, ¿a qué me refiero con serie de periodos? Que ya no va a pagar de forma única, un ejemplo, 50.000 para recibir una indemnización a futuro de 80.000. Eso era la primera clase de lo que es cálculo de seguros. Yo quiero recibir una indemnización de 80.000, ¿cuánto tengo que pagar al día de hoy? Pagaré 50.000, por ejemplo, unidades monetarias. El segundo tema, que era rentas periódicas, yo recibiré a futuro, en lugar de 80.000, voy a recibir 2.000 soles de forma vitalicia. ¿Para cuánto tengo que pagar al día de hoy para recibir 2.000 soles de forma vitalicia? 50.000 soles, por ejemplo. Eso es otro caso. El segundo caso, por decirlo así. Lo que vamos a ver hoy día es, para yo, ya sea recibir a futuro 80.000 soles o recibir 2.000 soles de forma anual, de forma vitalicia, para cualquiera de esas dos situaciones, ¿cuánto tengo que pagar yo al día de hoy? No, al día de hoy no, de forma periódica, anualmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente. ¿Cuánto tengo que pagar yo para recibir cualquiera de esas dos cantidades? 80.000 soles en el futuro o 2.000 soles de forma vitalicia. Eso es lo que vamos a calcular el día de hoy. El pago periódico, ya no pago único, sino pago periódico, que se va a tener que efectuar para poder llegar a cualquiera de las dos cantidades antes ejemplificadas. Entonces, para poder entender ese tema, tenemos que revisarlo, claro está, un poco de lo que hemos tocado en los clases anteriores. Vamos a empezar hablando del concepto de qué es una prima neta. Una prima neta, como ustedes pueden leer ahí, es el precio del servicio prestado por el asegurador y desde la perspectiva de este, ha de servir para hacer frente a los costes que se derivan de las prestaciones previstas en su póliza o contrato de seguro. Este primer párrafo, en resumen, ¿qué es lo que dice? Que la prima es un dinero, un precio, o sea, un monto que tiene un valor y que de alguna manera ese monto que yo voy a abonar como asegurado representa o da la seguridad a este asegurado de que en un futuro va a recibir una prestación. ¿A qué me refiero? Esa prestación puede ser la indemnización o el pago de rentas periódicas. Eso es lo que te dice este primer párrafo. Pago hoy para en un futuro recibir indemnización o rentas periódicas. En caso de que el asegurado realice un solo pago, representado por pi, nos estamos refiriendo a una prima única, que en definitiva es el pago que debe efectuar el asegurado para tener acceso a las prestaciones del seguro. O sea, lo que acabo de decir antes, pago hoy para en un futuro recibir una indemnización o una serie de pagos periódicos. Ese es el concepto con el que se ha venido trabajando en las clases anteriores. Sin embargo, ahora el concepto tiene una ligera variación, porque el pago ya no se hace por única vez, sino este pago va a ser, en primera instancia,
pagos periódicos anuales. Ya no pago único, sino pagos periódicos anuales. ¿Y a esos pagos cómo se les va a denominar? Primas netas. O sea, esos pagos periódicos que se van a hacer, ya no se le va a denominar prima única o monto de la prima única, sino se le va a denominar primas netas. Se van a representar por la letra P. Las primas netas pueden ser el tipo anual o el tipo fraccionadas. Fraccionadas, como ustedes ya deben haberse dado cuenta quizás, hace referencia a periodos menores de un año. Semestral, bimestral, trimestral. Y en el último, bueno, lo acabo de repetir, y su cálculo ya es un poco más tedioso, así que para efectos del curso, para efectos didácticos, vamos a ver únicamente el cálculo de primas netas del tipo anual. Principio de equivalencia actuarial. A ver, para poder entender todo lo que corresponde a pagos de primas, tenemos primero que entender esta definición de principio de equivalencia actuarial. ¿Qué significa este principio de equivalencia actuarial? En simples palabras, es igualar lo que el asegurado va a pagar con lo que la aseguradora va a ofrecer. O sea, igualar las obligaciones del asegurado con las obligaciones de la aseguradora. Eso en simples palabras es el principio de equivalencia actuarial. Si ustedes leen lo que está en la presentación, en simples palabras es eso que le acabo de decir. Y para establecer como tal o trabajar con el principio de equivalencia actuarial, tenemos que definir una nueva variable aleatoria. ¿Cómo se va a denominar esa nueva variable aleatoria? Se le va a denominar resultado. Una variable aleatoria, ojo. ¿Variable aleatoria qué significa? Es una variable que, de alguna manera, puede ser del tipo continua o discreta. Va a depender de qué elementos son los que se están trabajando para que esa variable sea expresada. Entonces, esta variable aleatoria resultado, obviamente todavía no, hasta el momento, o sea, hasta como se ha definido, no tiene un valor como tal, va a ser representado con una variable, valga la redundancia, la variable es la letra R. Es la diferencia de dos variables aleatorias. Valor actual de las prestaciones de la aseguradora menos valor actual de los pagos por primas. ¿Qué es el valor actual? ¿Quién me puede decir en simples palabras qué es valor actual de prestaciones de la aseguradora y qué es valor actual de pagos por primas? En simples palabras. O me dicen o por el chat, por favor. ¿Nadie? Recordemos, en matemáticas financieras, la primera clase o la segunda, factor simple de actualización. ¿Qué me permitía a mí el factor simple de actualización? ¿Quién se acuerda? Ese es más sencillo. Ingeniero, era el factor simple de actualización, era cuando llevamos una cantidad futura a un tipo presente. Gracias, Laura, es correcto. El factor simple de actualización es eso. Llevar una cantidad futura a tiempo presente. Valor actual, ahora lo vamos a llevar al plano actuarial, o lo hemos venido llevando al plano actuarial. Ya no hablamos de factor simple de actualización, sino hablamos de valor actual primero y después de valor actuarial. ¿Por qué valor actual y por qué valor actuarial? El valor actual es aquel en el que no interviene, ojo, en el que no interviene las probabilidades, ya sea de fallecimiento o de sobrevivencia. Mientras que en el valor actuarial sí intervienen las probabilidades, ya sean de fallecimiento o sobrevivencia,
y por ende lo que hace es este valor actual llevar la cantidad futura a tiempo presente. ¿Qué cantidad futura? ¿Qué cantidades están a tiempo futuro? Las indemnizaciones y los pagos por rentas periódicas. Esas son las cantidades futuras. Las llevamos a tiempo presente y eso vendría a ser su valor actual. Valor actual si es que no consideramos las probabilidades de fallecimiento o sobrevivencia. Pero al tomar la esperanza matemática a los valores actuales, ahí recién se convierten en valor actuarial. Eso también lo hemos explicado en su momento, estoy haciendo un recordaris. Tengan presente eso, ¿por qué? Porque cuando se les pregunte en el examen interpretar qué es valor actuarial de una indemnización de 80.000 soles, por ejemplo, ustedes tienen que saber a qué se refiere esa interpretación. ¿Ya? Valor actuarial es simplemente llevar esos 80.000 soles a tiempo presente haciendo uso de los cálculos actuariales y se transforman o en un monto de prima única o en una serie de primas netas. ¿Ya? Esa diferencia, si es que se iguala a cero, hablamos de un principio de equivalencia actuarial. O sea, ¿qué significa el principio de equivalencia actuarial? Como lo vuelvo a repetir, valor actuarial de las prestaciones de la aseguradora van a ser igual al valor actuarial de los pagos, en este caso, que efectúe el asegurado. ¿Ya? Tengan presente este principio porque todos los problemas salen haciendo uso de este principio de equivalencia actuarial y la teoría que hemos aprendido hasta el día de hoy. Primas netas para operaciones de seguros. A ver. Si tenemos un seguro de vida completa, ya vamos a hablar de un seguro de vida completa, de lo que hablábamos en las primeras clases, que tiene un valor de una unidad monetaria, o sea, la indemnización que yo voy a recibir a futuro es de una unidad monetaria. Este me otorga un pago, o mejor dicho, hay una obligación de hacer un pago al final del año de fallecimiento o quiebra, la prima neta anual, cuyo primer pago se realiza al momento del contrato, acuérdense, tiene la palabra anticipada, es al inicio del periodo, o sea, al momento del contrato, se calcula igualando el valor actuarial de los pagos periódicos a pagarse el asegurado con el valor actuarial de la prestación. ¿Y esta prestación quién la da? La aseguradora. Multiplicamos el valor de la prima neta. Tenemos que multiplicarlo por... ¿Qué significa A minúscula y con diéresis? ¿Quién se acuerda? ¿Los leo o los escucho? Muy bien, Alex Murga, anticipado, correcto. Cuando tiene la diéresis, acuérdense que es anticipado. ¿Y el A minúscula a qué hace referencia? A hallar el valor actual de una indemnización o de una renta periódica. A ver, para ponerlo más sencillo, para explicarlo una vez. Como las primas netas ahora van a ser periódicas, porque esa es la definición de una prima neta, es un pago periódico, necesariamente para poder llevarlo a tiempo presente, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por un factor que en este caso está asociada a un pago periódico. ¿Cuál es ese factor asociado a un pago periódico? El de A minúscula, y en este caso con o sin diéresis, dependiendo del problema. Pero en todos los problemas de primas netas vamos a usar siempre la prima la vamos a multiplicar por A minúscula. ¿Por qué? Porque esa A es el factor que está asociado a un pago periódico, ¿ya? Por eso cuando hemos visto la clase de rentas periódicas, en todas las rentas siempre figuraba este factor de A minúscula. ¿Por qué? Porque las rentas periódicas están asociadas a un pago periódico, las primas netas de forma
similar. ¿Y por qué se igualan a A mayúscula? ¿Qué representa A mayúscula? ¿Quién se acuerda? A mayúscula es lo que está acá, seguro de vida completa, o entera, como quieran llamarlo, o vitalicia ya, para que quede más claro. Entonces, este seguro se representa con la letra A mayúscula. ¿En cuál de las columnas? Vamos a poner primera columna X por A minúscula de X. Segunda columna A mayúscula de X. ¿Cuál de las dos columnas representa a el pago del asegurado y cuál es la otra que representa al pago de la aseguradora? A ver, díganme o los leo por chat, por favor. A ver, creo que no se está entendiendo. Cuando queremos aplicar el principio de equivalencia actuarial, perdón, hasta principio de equivalencia actuarial. Cuando queremos aplicar principio de equivalencia actuarial, ¿qué significa esto en simples palabras? Igualar obligaciones de la aseguradora con obligaciones del asegurado. ¿Cuál de los dos miembros es o de las dos columnas es la obligación de la aseguradora? Es aquella donde la aseguradora va a ofrecer una indemnización o una renta periódica. Si te dice el problema que es un seguro de vida completa, que ya está dado como una unidad monetaria, esa vendría a ser la obligación de la aseguradora. Esta única unidad monetaria asociada a un seguro de vida completa. Por lo tanto, esto, si es que yo lo llevo a tiempo presente, valor actuarial, se representa como A mayúscula de X. Por lo tanto, el A mayúscula de X vendría a ser la obligación de la aseguradora. ¿Y cuál es la obligación del asegurado? La obligación del asegurado es pagar una prima neta anual anticipada, acá está el valor de la prima neta, y multiplicarlo por el factor que me va a permitir a mí actualizar ese pago de la prima neta de forma periódica, que es A minúscula de X. O sea, este primer miembro, esta primera columna, vendría a ser la obligación del asegurado y esta segunda columna la obligación de la aseguradora. ¿Ya? Con los problemas lo van a entender un poco mejor este tema. Partiendo de la anterior ecuación, es posible calcular las primas por otros tipos de seguros, eso está clarísimo. Por ejemplo, ahora ya no sería seguro temporal. Este es un seguro de vida temporal. El factor asociado al pago periódico también tiene que estar asociado a un factor, en este caso, asociado a una renta temporal. Y el pago de la prima neta también, pues, va a salir en función a una renta del tipo temporal. ¿Ya? Se calcula de forma similar. Y en este caso, bueno, ya lo he desarrollado, ¿no? Con símbolos de conmutación. Al desarrollarlo con símbolos de conmutación, para este caso únicamente, por ejemplo, la fórmula ya está establecida. Ahí está la fórmula. ¿Ya? Es para un seguro diferido. Bueno, el seguro es diferido. En este caso es sobrevivencia. Porque el A de X, cuando está separado del 1, es un seguro de sobrevivencia. A N años, claro está. Y en este caso se calcula de forma similar. El A minúscula sigue siendo A minúscula porque está asociado a una renta periódica. Y sin embargo aparece N, ¿por qué? Porque está asociado a un seguro de N años. O
sea, solo por un tiempo de N años. Por eso también está asociado a una renta periódica de tipo temporal. Para un seguro mixto, bueno, ustedes saben que un seguro de vida mixto es la suma de un seguro de fallecimiento más un seguro de sobrevivencia. Si lo operamos haciendo uso de símbolos de conmutación, vamos a obtener esta fórmula de acá. No es nada complicada, lo vamos a ver con los problemas también. Y ahora acá viene la novedad. ¿Cuál es la novedad? De que yo, por ejemplo, no necesariamente, por ejemplo, si mi seguro de vida es desde hoy empieza, teniendo yo 30 años, y tiene duración de 20 años, o sea, hasta los 50 años, no significa de que las primas yo las tenga que pagar por 20 años, no necesariamente. El seguro puede estar vigente 20 años, sin embargo, las primas yo las puedo pagar los primeros 5 años, los primeros 10 años, el tiempo que en este caso sea menor o igual al periodo total del seguro. Para ese caso estaría hablando de una prima neta pagadera a lo más T años, siendo T menor que N. Y lo único que tendría que hacer es cambiar la denominación. Es el pago periódico ya no estaría referido a N años, sino a T años. Y la fórmula cambia, pues, lógicamente. Profesor, una pregunta. ¿N qué significa? N. A ver, un momento. En esta presentación, aquí. Sí, menor a N. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablamos de un seguro que está referido a, en este caso es un seguro de tipo vitalicio, ¿ya? Pero si es que no fuera acá vitalicio, si no fuera un seguro de tipo temporal, o sea, en vez de X, diría X dos puntos N, por ejemplo. Como vas a ver acá en el siguiente, sí, acá está mejor explicado. X dos puntos N. Este es un seguro de vida temporal. Pero el tiempo, N es el tiempo total que dure el seguro. Seguro de vida temporal 20 años, seguro de vida temporal 30 años, seguro de vida temporal 40 años, o sea, el tiempo bajo el cual el seguro está vigente. T es un nuevo periodo que es menor que N. ¿Qué significa? Ese T viene a ser el periodo en el cual yo voy a pagar mi prima para que mi seguro esté vigente por 20 años, por 30 años, por 40 años. Si mi seguro está vigente por 20 años, yo podría pagar la prima de mi seguro no en 20 años, sino solo por 10 años, por ejemplo. Esa es la diferencia entre T y N. No sé si se entendió, ¿lo escucho? Sí, gracias. Entonces, esto va a aplicar para todos los seguros. En este caso son seguros ahorita asociados a pagos de una indemnización, como ustedes ven en la segunda columna. Pero, acuérdense lo que les dije, los seguros, en este caso las primas, se pagan para dos situaciones. La aseguradora tiene dos formas, en este caso, de retribuir al asegurado, ya sea a través de una indemnización, como hemos visto en los casos anteriores, o ya sea a través de pago de rentas periódicas. En este caso, tienen que ser pagaderas en a lo más T años, o sea, no hay problema con ello. T sigue siendo menor que N, se aplica de forma similar, con la salvedad de que ahora en lugar de pagar un seguro de vida, ya sea temporal o vitalicio, ahora vamos a pagar, o la aseguradora va a pagar una renta periódica. Esa es la diferencia. En el caso sea al momento, acuérdense que cuando es al momento del fallecimiento o quiebra ya no usamos símbolo de conmutación, sino tenemos que hacer uso del cálculo integral. Bueno, no, ya no voy a tocar ese tema de al momento, simplemente definición nada más, y hay que tenerlo en cuenta. Y por último, ya para pasar a los problemas, lo que es primas fraccionadas. Primas fraccionadas hace referencia a periodos, como les dije, en los que el pago ya no es anual, sino puede ser mensual, trimestral, bimestral, semestral. Hay una aproximación para lo que es lo que se ha visto en la clase de rentas periódicas. La aproximación la tienen acá ustedes. Y bueno, solo queda como tema conceptual porque tampoco vamos a tocar ese tema a nivel de cálculo. ¿Ya? Entonces, hasta acá, con toda esta teoría estaríamos acabando la parte de cálculo. Ahora solo nos queda hacer ejercicios
Y con los ejercicios que se van a realizar la siguiente clase, ya estaríamos tomando la tercera práctica. ¿Ya? Entonces, lo voy a pasar a explicar únicamente reservas matemáticas, para luego darles el receso, y regresaríamos a hacer algunos de los ejercicios que están acá en la presentación. ¿Y qué Profesor, es una una pregunta. reserva matemática? ¿O de qué se trata una reserva? Para poder entender lo que es una reserva matemática, tenemos que nuevamente retomar esta definición. Principio de equivalencia actuarial. Bueno, otros le denominan principio de equivalencia financiera actuarial. ¿Por qué financiero actuarial? Porque está involucrada tanto la parte financiera como la parte actuarial. Se redunda un poco, ¿no? Claro que sí, porque se entiende que dentro de la parte actuarial estamos ya involucrando parte financiera, pero bueno, tema de nombre al final. Según el principio, el valor actuarial de las primas futuras es igual al valor actuarial de las prestaciones futuras. O sea, hay una igualdad. Sin embargo, hay una pérdida esperada, obviamente. Acuérdense, esperanza matemática es el valor esperado, en este caso, de la aseguradora, que sería cero, según este principio de equivalencia actuarial, porque hay una igualdad. Al haber una igualdad, al restarse ambos valores, se convierte en cero. Pero dice que esta es una pérdida promedio y su valor real no sería necesariamente nulo. Y es ahí donde viene el concepto de reservas matemáticas. ¿Por qué? Porque si lo llevamos al tiempo actual, o sea, si es que llevamos todos los valores actuariales al día de hoy, eso siempre va a ser cero. Pero ¿qué pasaría si yo en lugar de llevar al día de hoy ese valor actual, lo llevara al momento de aquí a un año, por ejemplo, o de aquí a 2 años, o de aquí a 3 años, por poner algún ejemplo? El valor actuarial, en este caso asociado a la parte aseguradora, ¿será el mismo que el valor actuarial asociado a la parte asegurada? No, ya deja de ser el mismo. Por lo que va a haber una diferencia, o sea, uno va a ser mayor que el otro. A ese mayor le restas la otra cantidad, vas a obtener un resultado, una diferencia. Ese resultado de esa diferencia se le va a denominar, o al valor actuarial, mejor dicho, de ese resultado, se le va a denominar reserva matemática. Y es por eso que la definición es en el momento T, o sea, no es en un momento, no es al día de hoy, sino es en el momento T, de aquí a T años, como la esperanza matemática de la diferencia entre el valor actual de las prestaciones futuras de la aseguradora y el valor actual de los pagos de las primas futuras por parte del asegurado. O sea, el valor actuarial de aseguradora menos valor actuarial de asegurado. Todo eso se resta y el valor que se obtenga es la reserva matemática. Entonces, para un seguro de vida después de T años se tiene esta fórmula. La fórmula sería, este sería el valor actuarial en el momento T para lo que es obligación de la aseguradora. Ya no va a ser A de X, sino A de X más T, porque en el momento T ya la persona no va a tener X años, sino va a tener X más T años. Menos el valor de la prima que paga la persona, sigue siendo P de X, y la renta periódica cambia. ¿Por qué? Porque ya no es para X, sino es para la edad X más T, porque es en el momento T. Entonces, haciendo esta operación, no te va a salir cero, obviamente, esta diferencia, ya se pierde la equivalencia financiera actuarial, por decirlo así, y se transforma ahora en un valor distinto de cero, que se le va a denominar reserva matemática. En simples palabras es la definición de reserva matemática. Entonces pasaríamos a los ejercicios. ¿Dudas, preguntas? Los leo, los escucho. Profesor, lo que se explicó lo anterior, le tenía una pregunta, pero es es el valor, es una serie de pagos o sea, es una serie de pagos actuales, ¿verdad? Estoy perdido en la parte anterior que explicó. ¿Aquí o más atrás? No, en la parte anterior, en el concepto anterior, le he escuchado todas las fórmulas, Acá. ya, sí, el principio de equivalencia, la que sigue explicó una fórmula que está la A, no, la que
A ver, Esa parte, justo esa parte. ya, El principio de equivalencia, ¿verdad? correcto, sí. A ver, Ya. el principio de equivalencia Esa A factorial, sí, es a un ver, número sí lo actual. escucho. Esa A es un número actual. O sea. No, a ver, esta mayúscula que hace referencia, acuérdense, en nuestra clase anterior, seguro de vida, en este caso, de tipo entero o vitalicio, como quieran llamarlo. Es un seguro de vida que está asociado a un valor actual, claro que sí, como dice su compañero, pero más que valor actual, está asociado a el monto, en este caso, de la indemnización llevado a tiempo presente. O sea, no es cualquier valor actual, sino es el monto de la indemnización llevado a tiempo presente, como tal. Eso es lo que significa esta mayúscula de X. Monto de la prima única de la indemnización, en este caso de una unidad monetaria, eso no lo logro seleccionar, acá está, una unidad monetaria que se lleva a tiempo presente a través de este símbolo de conmutación que es, no, símbolo no, a través de esta expresión que es A mayúscula que conlleva símbolos de conmutación. ¿Ahora sí se entendió? Sí, sí lo escucho. Digamos, ¿Sí? sí, sí, está todo bien, está todo claro. ¿Ya? En los problemas lo vamos a ver también, para que esté más claro este tema. Sí, porfa. Entonces, a ver, no quiero marearlos, vamos a dar el receso ahorita, un receso de 15 minutos hasta las 16:20 para resolver este problema que tiene dos partes. ¿Ya? Entonces, como esta clase sí se está grabando, a diferencia de las anteriores, que no sé por qué no se han grabado, o mejor dicho, se han grabado en el Zoom, pero no me comparten el video hasta ahora, no sé por qué. Ahí voy a enviar otro correo a los de CETEC, o si no directamente a la dirección de escuela para que vean ahí cuál es el inconveniente de los videos. Por eso es que he visto conveniente hacerlo a través de esta plataforma, porque aquí yo mismo lo estoy grabando y tengo control de la grabación. Entonces se lo voy a compartir a su compañero Luis Jara y bueno, a Laura también, a ver, que está aquí presente. Eh, Solo pediría que no, suficiente, ya. Regresamos a las 16:20.